Dios les bendiga a todos, bendiciones en esta hora, y Dios les guarde. Y vamos hoy directamente a la palabra, vamos a ir directamente a lo que venimos a hacer, y es poderoso. Y quiero que sepas esto para empezar y establecer un fundamento principal por lo que la palabra enseña. La palabra, hubo un momento dado, primero, el error. El error viene con un único propósito. El error viene para poder detener, distraer, confundir y aplastar el propósito genuino que Dios tiene para la vida de cada uno de sus hijos. Ese es uno de los primeros fundamentos que quiero que entienda, y es el propósito de esta palabra que vamos a estar compartiendo. Y sobre todo es el propósito de Dios. Por lo tanto, cuando terminemos, usted pregúntele a Dios, pregúntele en el Espíritu. Ahora, quiero establecer como fundamento un principio fundamental establecido por Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, que es al que nosotros debemos de apuntar y prestar atención para que así alcancemos la salvación. Estamos separados para ella, pero todavía no hemos llegado a la salvación de nuestras almas, ¿ok? Pero Jesucristo, en un momento dado, todas las enseñanzas de Jesús, o la gran mayoría, eran parábolas. No hablaba con una claridad total y plena. Y en un momento dado los discípulos le preguntan: Señor, ¿por qué hablas a este pueblo? ¿Por qué le hablas en parábolas? Y Jesús les responde esa pregunta. Y es bien importante que ustedes comprendan, porque en esto hay un mensaje oculto. Y es maravilloso. ¿Sabes por qué es precioso este mensaje que está oculto? Porque tiene una doble connotación. Dios hace esto con un propósito intencional. Y lo primero es que ningún hijo de tiniebla va a poder comprender la profundidad de la Escritura. Porque eso es un tesoro. Yo necesito que tú entiendas en esta hora que lo que está en la palabra, lo revelado, es un tesoro que Dios se lo da a conocer a aquellos que le buscan. Tan sencillo como eso. Te lo estoy expresando, te estoy introduciendo de lo que vamos a estar hablando, que es bien profundo, y en realidad va a despertar, porque eso es lo que hace cuando confrontamos con la verdad. Aquí es donde se separa realmente el que busca verdad y el que no busca verdad. Aquí es donde se rompe si estoy dispuesto a someterme a lo que dice la Escritura, de lo que es toda la verdad del Espíritu, o si yo sencillamente adopto lo que yo quiero adoptar. ¿Ves? Entonces, fundamentando, Jesucristo le responde a los discípulos y le dice: porque a ustedes les es dado a conocer los tesoros del reino de los cielos. Quiere decirse que millones de personas pueden leer la Biblia y pueden tener su interpretación. Sin embargo, el tesoro escondido, la profundidad, va a estar solo para los hijos de Dios. Punto y se acabó. Ese es el pacto que Dios tiene para los que le aman. ¿Por qué para los que le aman? Porque los que le aman le buscan. Y cuando tú le buscas de todo tu corazón, la manera de Dios galardonar aquel que busca toda la verdad es manifestarse a Él para poder traer una verdad necesaria que necesita ser añadida a la vida del pueblo de Dios. Habiendo dicho eso como un fundamento principal bíblico que lo estableció Jesucristo, estamos hablando de conocerás la verdad, y la verdad es la que te va a mantener en el camino de la verdad. Entonces, dicho eso, Jesucristo vino a establecer, recordando todo lo que va a atentar contra el propósito de Cristo en nuestros corazones, téngalo por anatema. Así está escrito. Porque Jesucristo, tienen que saber una cosa. Tenemos que volver al eje, al rudimento principal. ¿Qué vino Jesucristo a hacer, pueblo de Dios? Vamos. Necesito que los pensamientos se alineen al Espíritu. ¿Cuál es la obra que Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra? ¿Qué fue lo que Jesucristo vino a rescatar? O sea, Jesucristo vino a rescatar una sola cosa. Jesucristo vino a rescatar nuestra comunión con el Padre. Vino a devolvernos la identidad de hijos, la identidad de no estar perdidos.
Jesucristo vino a un propósito, a buscar lo que se había perdido, a rescatar y anunciar el reino de los cielos, pero era para devolver la intimidad con Dios. Ese es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, levantar un pueblo para sí. Yo espero que esto esté como fundamento establecido, porque por aquí es que vamos a partir. Y entonces, leyendo eso, entendiendo que Jesucristo vino a romper los paradigmas, a lo que era sombra, ya lo hemos dicho, vino a hacerse claro, pero Él se clarificó o se esclareció solamente a los que son de Él. Y por eso, por último, como introducción nada más, recalco. Por eso la palabra advierte que para este tiempo hay falsos maestros, hay falsos profetas, y hay falsos pastores, y hay falsas enseñanzas, porque están tras de sí. ¿Cómo tú lo sabes? Porque no tienen profundidad de la escritura y lo que hablan es un disparate, una aberración, porque lo único que están buscando es la superficie, porque su interés es el salario. O sea, cuando tú raspas la superficie, yo te puedo leer lo que dice la escritura. Cualquier niño, el niño puede leer lo que dice la escritura, pero el niño no puede entender, ni ninguna otra persona puede comprender la profundidad de la escritura, solo aquel que ama a Dios, solo aquel que tiene intimidad con Dios y solo aquel que busca la respuesta. Y hoy vamos a ver, para que te lo lleves ya, dos fundamentos pilares y va a descuartizar, a destruir una doctrina, bueno, dos enseñanzas que se recuestan mucho para establecer una mentira. Y hoy la vamos a destruir por la palabra y nos vamos a ir para que usted aprenda otra introducción. Usted tiene que saber, todo estudiante de Dios, todo estudiante de la palabra tiene que comprender que usted no puede sacar solamente un contexto porque le parece. Cuando un contexto, o más bien una parte de la Biblia, te ministra, tienes que leer toda la escritura, toda la palabra y encontrar el mensaje, el fundamento, el por qué se dijo, la raíz de qué está hablando el Señor. Ese es el contexto escritural, para validar en efecto, porque la misma Biblia se responde y nos da la pieza clave para mantenernos en el equilibrio, ¿verdad? Para que ninguna supuesta revelación, ¿ves?, se salga del equilibrio. Dios ha puesto unas medidas para que haya un parámetro en que podamos guiarnos por eso, siempre entendiendo que toda la palabra se va a conformar en sí misma, siempre va a llevarnos al mismo camino y nunca va a llevarnos a una doctrina o una enseñanza diferente. Eso es lo que hacen los pervertidores de la escritura y eso es lo que vamos a empezar a comenzar a desmantelar en esta hora. Así que vamos directamente a Efesios 5, de 15 al 20. Y esto, damos gracias al Padre y oramos. Y sabemos ya que los que van a escuchar son los hijos. Los que no son hijos, permita a Dios y sencillamente puedan aprender algo. Y quizás si se arrepienten, quizás Dios pues le pueda abrir los ojos. Pero si no, pues aquel que quiera seguir y pues seguirá con sus ojos cerrados. Porque en verdad esto no es para todo el mundo. Esto es para los hijos, para los que aman a Dios, para los que buscan a Cristo, para los que están dispuestos a conocer la verdad. No es para los que se aferran a una doctrina de hombre. No es para los que se aferran a que esto me gustó y yo me voy a quedar ahí porque esto me gustó. Y ese es el gran problema. Por eso es que Jesucristo vino a tener un trato. Jesucristo vino a tener un trato íntimo. Eso es importante. Tú tienes que entender que el trato de Dios es íntimo, es personalizado. Si tú no puedes comprender esto, este principal fundamento, tú vas a seguir siendo dependiente y vas a estar corriendo bajo doctrinas y enseñanzas que están erradas. Y cuando venga finalmente a buscar, te quedaste. Porque es que esto es por la obra del Espíritu que quiere tratar de manera individual. Esto tiene que tratar primero con intimidad, para que allí tú puedas ser formado. Y todo lo que se levanta es una plena distracción. Y te lo voy a probar por la palabra, porque para eso, para este tiempo, Dios me levantó. Bajo la gracia de Dios y bajo la sabiduría del Espíritu Santo. Porque esto no es cosa de hombre. Ciertamente no tengo el conocimiento para yo, en calidad de hombre, poderlo expresar. Pero por el Espíritu, toda la autoridad y todo el conocimiento para desmentir las mentiras del diablo en esta hora.
Así que leyendo Efesios 5, del 15 al 20, empezamos. Por tanto, escuche bien la exhortación del Espíritu Santo. Por tanto, tened cuidado. ¿Cómo andáis? No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y nota el verso 18 para los burladores. Verso 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Mira esto, vamos a detenernos un momento ahí. ¿Qué está diciendo? Embriagarte con vino es lo placentero porque trae disolución. Y trae disolución, ¿tú sabes lo que significa disolución? Disolución trae mezcla. Mezcla. Y el aceite y el agua no mezclan, querido, querida. Tienes que entenderlo de una buena vez. Dios no hace mezcla. Dios vino con un propósito. La Escritura nos lleva a un solo propósito, no a diferentes propósitos. No a que yo soy el exclusivo, yo voy a hacer esto y te lo voy a probar por la Escritura. Y te lo voy a probar y al final te voy a dejar mi dirección, mi número telefónico, para que en confianza nos sentemos a hablar por la palabra. Pero tampoco, en verdad, si tú no con esta explicación no quieres aprender y realmente no te vuelves a Dios, en verdad, mira, ni a perder mi tiempo voy en cuanto a eso. Vamos a enfocarnos. Aquí la disolución está hablando de la mezcla. Está hablando, no optes por ser tomador de vino, tomador de cualquier vino, podríamos decir, para que no entres en disolución. Y el vino lo que hace es que adormece los sentidos espirituales. Pero sin embargo, mira la exhortación y la comparativa que hace el Espíritu a través del apóstol Pablo. Dice, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad, qué es lo que quiere el Señor para este tiempo. No te embriagues con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y aquí está el dilema. Ser llenos del Espíritu, usted cree que lo va a recibir por una impartición. Y eso es lo que los hace dependientes de cualquier persona que es un engañador, un encantador. Y usted tiene que entender, pueblo de Dios, tiene que entender que el Espíritu está llamando a su iglesia. Usted tiene que entender que llevamos años ministrando y predicando por el Espíritu, profetizando como lo estamos haciendo hoy. Vamos a profetizar lo que la palabra establece, el fundamento. Usted tiene que entender que el Señor está llamando a su pueblo a que dejen de ser niños, que comencemos a madurar y a crecer, porque va a llegar la hora, el momento está cerca, que Dios viene a buscar a su pueblo. Y Dios se va a llevar a aquellos que están listos. A los insensatos que no tienen aceite en la lámpara se van a quedar. Y usted está celebrando y brincando y saltando, pero usted es uno de los que se va a quedar. Si no se alista a la voz del Espíritu. Porque la llenura no viene por una vigilia. Puede venir y manifestarse. Pero lo que el tiempo que Dios está haciendo es, la llenura viene en la intimidad, en el conocimiento, en el amor, en las recámaras secretas. Allí es donde viene la llenura del Espíritu Santo. Porque si no, tú lo que estás escuchando es lo que otro te está diciendo. Y vuelvo y repito, el pastor dirige. El pastor es que te mantiene en el camino. El pastor es el que vela por tu alma. Pero déjame decirte que por encima del pastor está el Espíritu Santo de Dios, que quiere formar a Cristo en tu vida y en tu corazón. El pastor encamina, dirige, y todo lo que Dios ponga a hacer, amén. Y todo el cuerpo de Cristo, todos nos edificamos. Todos. Pero ¿cómo nos vamos a edificar? Si no tenemos intimidad, si no hay presencia, si no hay revelación. Mire, dice que la palabra, mire, si alguno tiene salmo o lo cante, si tiene revelación, la diga, si va a profetizar. Esa es la edificación del cuerpo de Cristo. No son entretenimientos ni estupideces, que es lo que se va, Dios va a limpiar. Porque déjame decirte otro fundamento, el juicio comienza por la casa. O sea, y Dios lo va a hacer y lo está haciendo. El Señor está purificando su casa para podérsela llevar. Y si tú no te montas en la ola del Espíritu, yo no te estoy invitando a que te montes a la ola de Javier Torres, la revelación de Javier. Esta es la revelación del Espíritu Santo. Y lo que pienso yo del Espíritu, lo piensan muchos siervos de Dios. Pero lamentablemente, la mayoría del espectáculo están pendientes a eso mismo, al espectáculo.
son espectadores en vez de convertirse en hijos verdaderos. Y Dios lo que está es rompiendo todos esos paradigmas para romper la herejía, para romper el error, para romper la distracción y que cada uno de nosotros comience a tomar autoridad y conocer su propia identidad en el Señor. Porque lo que viene no es ningún juego. Y el que no tenga el aceite se quedó. Ese es el objetivo del Espíritu Santo en este tiempo final. Ese es el propósito del Espíritu Santo en este tiempo final. No es lo demás, es un puro cuento, un puro chiste y una pura distracción. Porque cuando tú vienes a ver, no tienen conocimiento de la palabra, no saben. Y por eso, lamentablemente, cualquier pelagato que tiene un buen léxico o una buena manera de, en la calle nosotros le decíamos labia, ¿ves? En la doctrina, pues que tiene alguna buena hermenéutica o sabe expresar y acomodar una que otra palabra, pues ahí viene y ustedes como la película del cantante, este tipo del flautista, en la película esa y los demás le seguían. Y así van, y así van. Pero el Espíritu está despertando a la iglesia. Y no estamos chisteando, con esto no jugamos. Con el Espíritu no jugamos. O sea, y es el momento de despertar. Tú no quieres despertar, no tendrás excusa. Cuando te quedes, no tendrás excusa. Cuando venga y suene la trompeta, no vas a tener excusa. Entonces no vas a tener excusa. Porque evidencia va a haber. Y evidencia hay. Que se te ha hablado como dice la doctrina y según el Espíritu me guía, así te doy la palabra tal y como sale. Para que después, aquí no hay preferencia. No estoy confabulado con nadie me mantiene, nadie me paga. O sea, no me pagan. El Espíritu Santo de Dios es el que hace todo esto. ¿Ves? Entonces, no estoy confabulado, no estoy amarrado con nadie. Gracias a Dios, no estoy amarrado con nadie. Ni con esposa, ni con hijo, ni con nadie. Estoy amarrado con el Señor para poderte hablar la verdad, tal como es. Y prepárate y ajustate bien los calzones, porque lo que viene te va a sacudir tu mundo ahorita. Y te lo voy a probar por la palabra, para que no chisteen más. Para que ya no llamen más a la porquería, estén hablándole que eso ahí es que sí, ahí está Dios. Sí, ahí lo que tienen ahí lo que tienen ustedes es precisamente una distracción que no los permite a ustedes enfocarse en el tiempo que estamos y lo que el Espíritu está queriendo hacer. Y todo el que se oponga al Espíritu, yo no entraría en esa página. Por eso dice ser lleno del Espíritu. Y llenarse del Espíritu convuelve un ejercicio. Y el ejercicio es morir. El ejercicio es negarse. El ejercicio es conocer en intimidad para yo poder expresar en público. Pero si mi visión es expresar en público, expresar, tú no estás amando a Dios un pepino, tú no estás amando a Dios nada. Tú lo que quieres es protagonismo. Tú lo que estás buscando es llamar la atención. Tú lo que estás buscando es ser el centro de algo. Y precisamente por esa razón es que no tienes identidad. Precisamente por esa razón no tienes fundamento. Precisamente por esa razón te lleva, pues no va a ser del Señor. Porque tú tienes que tener profundidad en la palabra. El estudiante, el que ama a Dios y no ama su palabra, no ama a Dios. Sencillo. El que no, la única manera que uno puede conocer a Dios es a través de su escritura. Esa es la única manera. Como Dios se le revele, pero es por medio de su palabra. No existe otra. No inventes porque no existe. Esa es la forma. Intimidad, la palabra de Dios y lo que te revela el Espíritu Santo de Dios. Lo demás son adornos. Pero continuamos leyendo. Hablando, el verso 19, que lo trastocan y lo tergiversan. Hablando entre vosotros con salmos, himnos. Hablando entre nosotros. Cantos espirituales. Cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos a entrar a la primera doctrina. Vamos a ir a uno que es lo que espero que pues los entendidos entenderán, que es lo que a nosotros nos interesa, al Espíritu le interesa capturar todo, para salvación, para que haya crecimiento. Pero vamos a empezar por la escritura que se encuentra, y la hemos hablado, pero hoy vamos a enfocarnos en un texto particular, y luego para que usted pueda ver la estudia en la casa, la valida, la registra, va para adelante, va para atrás, haga lo que usted quiera, investigue, porque a eso le llamamos, porque esto es la doctrina del Espíritu. Usted investigue, usted hable, esa es la intención. ¿Por qué tú crees que Dios dejó las cosas escondidas? Para que le busquen, porque por esa es la intención. Porque si todo estuviera explicado,
¿Para que yo tengo que, verdad? Pues uno no se ocupa. Dios lo hace con intencionalidad. Dios es un Dios intencional. Y Dios es un Dios que ama a su pueblo, ama a sus hijos y desea lo que depositó en nuestras vidas, más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Tú todavía no lo entiendes porque estás distraída, estás distraído, estás desenfocado de la vida del Espíritu. Y por eso sigues hablando pamplina. Y llegó la hora. Y aquí lo dice, y la hora es, pero vamos a llegar. Aquí en este episodio, en Juan 4, vamos a establecer un fundamento. Y el fundamento es el significado de la palabra adorar. Vamos a establecer ese fundamento, pero mira, mucho cuidado, que yo no estoy hablando por mi cuenta. Te lo voy a decir porque por la palabra ella misma lo habla. Mira, y vamos a ir directamente allá, directamente en el verso 20. Jesucristo con la samaritana, y ustedes lo conocen, la mujer samaritana. Y entonces, fíjese, ya en el verso 12 ya comienza a haber una connotación de la samaritana. ¿Acaso eres tú mayor que mi padre Jacob? Y todo eso, pero no es ahí donde nos vamos a detener. Vamos a ir al verso 19 directamente, donde dice: la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Empieza a escuchar lo que la Escritura aquí está diciendo. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros dices, o ustedes dicen que en Jerusalén, este es el lugar donde se debe de adorar. Entonces, si usted se remonta en la Escritura, en los tiempos de Abraham, que lo hablamos, lo predicamos, puede ver los videos, que hablé de Siquem, que hablé de Betel, que hablé de Sión, que es la gloria que está por desatarse, que está por venir en la Nueva Jerusalén, y es para lo que nosotros nos estamos preparando, para entrar a las bodas del Cordero, pero también para, claro está, para finalmente poseer esa tierra, esa promesa de Dios. Pero volviendo al tema principal, hablé de Siquem, hablé de Betel, casa de Dios, y lo que habló el Espíritu, y lo traemos ahora, es que allí donde se manifestó Dios, se levantó un altar. Pero allí adoraron donde hubo un altar. Entonces, la palabra adorar, aquí lo que está diciendo, si te fijas en el contexto 19, la mujer lo que está buscando es dónde. O sea, pero espérate, yo adoro aquí o voy a adorar acá. Entonces, mira el verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte otra vez. Y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre. Adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conoces, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero entonces aquí viene lo del maestro. La hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Primer punto contextual. Cuando usted mira la Escritura, comienza con un diálogo con la samaritana. Y en ese diálogo el Señor está desmantelándola, pero en el punto dado donde ya comienza a decir, porque nuestros padres adoraron. La palabra adorar es buscar. Eso es lo que quiere decir esta Escritura. Es buscar, buscar. Porque estoy buscando a Dios en este lugar. Porque estoy buscando a Dios en aquel otro lugar. Y Jesús les responde, yo te digo que ni aquí ni allá. Porque cuando venga el Espíritu, ¿sabes? Y la hora es, porque Él está hablando en un tiempo que todavía la dispensación, el derramamiento del Espíritu Santo no se había cumplido. Todavía en ese momento que Jesús está hablando con la samaritana. Pero va a llegar ese momento y la hora es, porque ya Él está pronto a que se cumpla el Vía Crucis, la crucificación. Entonces, cuando Jesucristo resucita, después de eso, pues usted conoce, vino el derramamiento. Entonces, aquí lo que está diciendo la palabra adorar, y vamos a leerla, y mire cómo cambia ahora la situación. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene, por eso viene, porque todavía no había sido muerto y resucitado, y no había el derramamiento del Espíritu. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre. Vosotros adoráis lo que no conoces. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, verso 23. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, fíjese cómo cambia si tú le pones, pero la hora viene y ahora es cuando los buscadores, los que buscan, los verdaderos buscadores, buscarán al Padre en espíritu
y en verdad. ¿Tú sabes por qué cambia en la connotación completa y cómo te valido que es así? Pues lo puedes ver en la misma escritura. Cuando ella está debatiendo los puntos geográficos. Puntos geográficos. Jesucristo lo dejó establecido para que entendamos que el contexto de la escritura es buscar su presencia. Es el punto de buscar. Y él ya está hablando que no va a haber un punto geográfico per se. Porque ahora el Espíritu, al ser enviado, por medio del Espíritu, nosotros vamos a poder buscar. Y cuando busquemos al Padre en espíritu y en verdad, entonces se va a manifestar a nuestras vidas, entonces se va a glorificar el Espíritu y entonces vas a poder conocer lo que es la verdadera búsqueda a Dios, el buscar verdaderamente a Dios. Es lo que está hablando aquí. No es una adoración de un baile, ni un brinco, ni un salto, ni una alabanza. Él está hablando de la búsqueda, de la verdadera adoración. La adoración verdadera es buscar a Dios. Esa es la verdadera adoración. Buscar a Dios sobre todas las cosas. Por eso es que está establecido que este pueblo de labios me adora. De labios. O sea, con acciones me adoran. Pero su corazón está lejos de mí. Dice el Señor, su corazón está lejos porque no me conocen. Si el corazón está lejos, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tu corazón está puesto en cualquier otra cosa, no tienes aceite. Dios no va a recibir nada porque viene de la búsqueda. La escritura lo que está diciendo es mira, si lo dice, por favor. ¿Qué dice? Porque el Padre a los tales está buscando el Padre. El Padre está buscando que le amen. El Padre está buscando que le busquen. Ese es el propósito por lo cual Jesucristo vino. Eso es por lo cual el propósito para que Dios vino a restaurar la comunión del Padre con los hijos. Pero no queda ahí. Mira, cuando usted viene a ver, hay una forma también. Siempre fíjate que Mateo, si te vas a Mateo 6, lo puedes leer y búscalo e investígalo. El contexto de la escritura, el contexto de la intimidad no es nuevo. Lo que pasa es que Jesucristo dejó ciertas cosas ahí escondiditas para los que lo aman. Aquí te dice, aquí está hablando de lo que tú haces. Mira, todo, intimidad, en intimidad, en intimidad, en intimidad. Aquí te habla del ayuno, aquí te habla de la oración, aquí te habla de la limosna, aquí te habla de la hipocresía. Porque en lo íntimo está la habitación del Padre. Entonces se te va a revelar para que tú tengas identidad de hijo, para que tú puedas conocer lo que es verdadero, lo que es excelente y lo que es mejor para tu vida. Es la intimidad. Pero aquí no acaba esto. Apenas eso es un pisco labi, un poquito, y lo puedes buscar, léelo para adelante y para atrás. Léelo y búscate el contexto de la escritura para que tú entiendas. Y by the way, adoración significa besar el piso. Y aún más profundo, si lo buscas en Strong, te dice que es inclinarte. ¿Y qué es eso? En la religión, ¿qué es eso? Vamos, si nos vamos a términos religiosos. Te humillas para buscar a quién. Bueno, puedes buscar otra cosa. Yo busco a Dios. ¿Para qué tú te doblas las rodillas? ¿Para qué tú te inclinas? Porque estás buscando a quién. Porque estás reconociendo, exaltando a quién. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de Dios. Pero cuando tú te fijas el contexto escritural, te estás dando cuenta que es búsqueda. Todo es trata. Cuando ella habla, no porque aquí o porque aquí. El contexto es búsqueda. Y por eso es que lo que Dios está buscando es la búsqueda de parte de nosotros para Él poder derramarse en nuestras vidas. Él no se va a derramar en nuestras vidas de otra forma. Él nos da imparticiones y todo lo demás. Pero ya Dios quiere que dejemos de ser dependientes de hombres. Porque ni el apóstol ni el profeta es mayor que tú. Ni el evangelista ni el maestro es mayor que tú. Porque todos somos parte, tenemos una parte y nos complementamos todos. Pero si tú sigues viendo como excelentísimo, tú estás quitándole el lugar, la vista de Cristo y te vas a quedar siendo un niño. Y los niños no entran en el reino, no heredan. Los niños no heredan hasta que no alcancen la mayoría de la edad. Pero ahora sí te voy a dar un buen salfajazo. Y mira lo que, voy a leerte esto y voy directa al grano. ¿Sabes por qué la Biblia no reconoce como ministerio la danza? Porque si lo hiciera estaría validando que el don de exaltar a Dios es para algunos escogidos.
para esto, y esto invalida la palabra en Hechos 15. Te lo voy a probar por la palabra. O sea, esto es todo el cuerpo. Esto no existe. La Biblia no le enseña, no lo va a impartir, porque no puede hacer una separación, no puede haber una exclusividad, porque estaría invalidando la victoria de nosotros como iglesia. La victoria de la iglesia es danzar, adorar, cantar, bailar, toda la iglesia. No puede haber una excepción, no puede haber simplemente unos cuantos escogidos porque yo traigo la liberación del cielo, porque yo abro los cielos. Tú invalidas con eso lo que Cristo está haciendo, la obra en todo el cuerpo. Tú invalidas con eso porque no es que tú abres el cielo, tú no abres un pepino. El cielo se abre cuando los hijos están adorando al Padre, cuando cantamos los salmos. Ahí el cielo ya está abierto. Solamente que el Señor se manifiesta. Tú no abres cielos ninguno. Con tu danza, tu baile, tú no abres ningún cielo. Tú lo abrirás, te crees tú. Pero el cuerpo de Cristo, para lo que fue diseñado, no es así. No es así. Es el cuerpo completo. Y la enseñanza lo que está haciendo es que está cautivando y enseñándose algo que tú te creas. Pero te estás perdiendo de la verdadera enseñanza de lo que Dios quiere decirte. La adoración es para el cuerpo. La adoración es el regalo supremo que Dios nos dio, es la victoria de Cristo en la cruz. ¿Me entiendes? Toda la adoración en el tiempo pasado era porque la presencia de Dios había llegado y causaba en aquellos que amaban a Dios automáticamente una adoración. Tú no me tienes que enseñar, porque el Espíritu mismo, cuando estamos en el gozo, va a hacer que tú manifiestes la adoración. Cuando tú estás entregado a Dios, cuando se reúne el pueblo de Dios, tú mismo vas a salir. Por eso es que hay que estar en la presencia de Dios para que Dios pueda manifestar entonces su gloria a través de ti cuando llegues a la congregación, que es diferente. Pero te lo voy a validar otra estructura más, y tengo mucho más. Pero hoy nos vamos a quedar aquí porque sé que es mucho. Y le voy a traer toda la palabra y todo lo que Dios me ha enseñado y todo lo que Dios quiere que les traiga, para que ya dejen de la estupidez y la niñería y comiencen a buscar y a comer de Cristo y a buscar a Cristo en verdad, en espíritu, en verdad. Y vamos a ir ahora para Hechos 15, porque esta es otra escritura que por un tiempo estuvimos creyendo en un error, completo error. Y volvemos. Hechos 15, aquí en la connotación, el contexto escritural es que hay una disputa. Hay una disputa entre los apóstoles. Hay una disputa porque comenzaron los gentiles a añadirse. Y mira cómo comienza el verso 1 diciendo, mira, entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no circuncidar conforme el rito de Moisés, no poder ser salvo. No poder ser salvo. Pero vas a ver lo que pasa con Jacobo. Y una de las escrituras que por mucho tiempo lo han impartido para el ministerio, ¿verdad? Para lo que ellos llaman, porque no es ministerio. Para lo que es, para darle fundamento a danza. Y es la escritura que restauraré el tabernáculo de David. Y hoy te voy a probar por la escritura que esa escritura está cumplida y esa escritura tiene un propósito específico y nada tiene que ver con lo que tú estás hablando en disparate. Bien, vamos allá. Se forma la discusión. Se reúnen los muchachos. Verso 12. Entonces, hay una discusión enorme por este punto. Se reunieron los apóstoles, los ancianos, verso 6, para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros. Y ellos purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Verso 13. Y cuando ellos callaron, aquí está, aquí vamos al bombazo. Vamos a desbaratar esa falsedad, esa herejía, esa terquedad. Vamos por la escritura. Jacobo interviene. Y mira lo que pasa. Dice, respondiendo, dice, varones hermanos, oídme. Verso 14. Simón ha contado cómo Dios concuerda las palabras de los profetas, como está escrito.
pero solamente toman el verso 16. Pero vamos a leerlo, lo que dice completo la Escritura. Después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído. Y ahí rápidamente, ay, pero ¿qué había en el tabernáculo de David? ¿Tú sabes qué había en el tabernáculo de David? Amor por Dios. Lo que tenía David no era danza. Lo que tenía David era amor eterno, reverencia. David era poeta, David era danzón, David era de todo, porque amaba la presencia de Dios. Esto es así, pero vamos a aquella misma, ¿verdad? Después de esto restauraré el tabernáculo de David caído. Y aquí es que dicen, no, porque nosotros estamos restaurando un pepino. Dice, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Verso 17, aquí está la clave y la contestación para los ateos. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, que Amos 9:11, la promesa de la restauración del tabernáculo de David es que cuando el Espíritu Santo, la obra de la cruz, fuera cumplida, y cuando el Espíritu Santo fuera derramado sobre toda carne, entonces los gentiles que en otro tiempo no eran pueblo de Dios, ahora iban a entrar en el pacto tal igual que todos los judíos que creyeron en Cristo. O sea, que el tabernáculo de David ya está restaurado. El tabernáculo de David es la sangre del Cordero que se derramó y la vida del Cordero que se resucitó. El tercer día fue levantado de los muertos, atrayendo hacia sí todo hombre, de toda lengua, de toda nación, de toda cultura, porque el Señor cumplió la restauración del tabernáculo de David. Y así hizo que entonces Él atrajese hacia sí mismo a los gentiles. Y ahí está la manifestación del cumplimiento de Amós 9:11. Por eso yo, que soy gentil, y tú podemos adorar a Dios. Podemos buscar a Dios, porque el tabernáculo que representaba era a Cristo, era la presencia del Cordero de Dios. Y por ahí sigue diciendo, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles. Pero ahí está la respuesta. Por eso es que les invito y les exhorto. Está en Hechos 16. Investigue toda la palabra que les he dado hoy. Apenas esto es el principio. Esto es la punta del iceberg. Porque vamos a seguir hablando y vamos a todo lo que Dios me dé, porque yo no vine a confabularme más que con Dios. Yo no vine a congraciarme con nadie. Yo no vine a congraciarme con nadie. Yo vine a congraciarme con Dios. Porque para algo Dios me llamó. Y para esto Dios me llamó. Para deshacer las obras del diablo. Punto y se acabó. Y son obras del diablo. Ahora, te aclaro. Sí creo a danzar a Dios. Para danzar a Dios, claro que yo creo. Yo danzo para Dios. En la intimidad o en la iglesia, me da igual. Estamos llamados todos a adorar a Dios. Todos estamos llamados a danzar a Dios. ¡Todos! ¡Toda la iglesia! Yo no puedo mandar un mensaje subliminal a la iglesia diciéndole que unos sí, otros no. En mensaje subliminal. Ni tampoco puedo seguir distrayendo parte del pueblo de Dios, haciéndoles creer unas cosas que ellos tienen un llamado especial. Eso es diferente. Estás haciendo una excepción y estás haciendo un evangelio que no existe, que va contra los principios de lo que el Espíritu quiere hacer. Están distraídos y creen que están haciendo. Entonces vienen y toman el Viejo Testamento para establecer cosas que no tienen ningún valor ni fundamento ahora, porque el poder de Dios está dentro de nosotros. ¿Cuándo va a ser la hora que entonces dediquemos en despertar en lo que el Espíritu de Dios quiere para cada una de las vidas de los creyentes? ¿Cuánto más vamos a seguir enseñándole al pueblo de Dios que son raquíticos, que tienen que necesitar depender de esto, depender de esto, depender de aquello? Mire, no, el cuerpo de Dios está llamado a poseer de manera victoriosa y comprender su identidad, que en Cristo estamos totalmente completos. Completos. En Cristo. Y para que eso ocurra, tú tienes que volver a la intimidad. Tú tienes que volver al secreto, que te niegas, porque aquí yo tengo una que está, olvídate, de cabeza negada. Y sigue buscando estudios y estudios estúpidos, que no pasan la palabra de Dios, que lo adornan, cogen lo que yo estoy diciendo, para poder hacer, mira si son tan astutos,
que cogen parte de lo que predicamos, profetizamos de parte de Dios, para suavizar su enseñanza y querer colar a puro pantalón, por no decir la palabra que corresponde, poder meter lo que quieren ellos meter, cuando en la palabra no cabe. No cabe, porque ya conocía el Señor de tiempo antiguo que estas cosas iban a venir. Por eso dice la Escritura, por la comezón de oír. La comezón de oír es la impaciencia que se tiene por la venida de Cristo. Y Dios conoce que hay una impaciencia. Pero esa impaciencia se mata cuando nosotros podemos realmente tener y poder comprender que toda nuestra verdad está escondida en Él. Y que tú y yo, los hijos de Dios, somos plenamente completos en Él. Y que tú, entrando en intimidad con Dios, ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Si tú vuelves al secreto, yo te garantizo que Dios te va a hablar cosas más grandes de las que estamos hablando hoy. Porque hay cosas más grandes que las que nuestros ojos han visto. Y Dios las tiene reservadas para este tiempo, para sus hijos. Pero este es el tiempo de la preparación de la iglesia. No es el tiempo de juego, no es el tiempo de estar dividiendo. Para eso hay un pastor, para predicar, para enseñar. Si va a enseñar, que enseñe, si fuera ese el caso, que enseñe el que va a predicar o el que va a hablar, el que de verdad conoce la palabra, para que pueda enseñar el fundamento bíblico. Y por eso les exhorto y se los digo en español: si usted es cobarde, pues es mejor que ore a Dios de hoy en adelante, porque tan pronto escuches esta palabra, no vas a tener excusa. O te confabulas con el espíritu, o te confabulas con los canales. Y eso lo que va a traer es una sola consecuencia: adiós al espíritu. Adiós al espíritu. Adiós al espíritu. Te lo digo en español, tranquilo, tranquilito. Como que el que me respalda es Dios. Tranquilito. Así que ahí está la palabra. La palabra es una exhortación, por lo cual yo no voy a orar. Ora tú en tu casa. Ora tú para que Dios te abra los ojos. Yo no voy a orar. Porque realmente ha llegado a la cúspide. Ha llegado a la cúspide. Realmente la indignación. Que cogen todas las palabras de Dios y las tuercen para acomodar lo que ellos quieran a puro pantalón. Lo que ellos quieren a puro pantalón. Usted que es hijo de Dios, corra de todas estas cosas. Y como único usted puede correr de estas cosas, vuelvo y repito, nosotros no podemos, somos débiles. Pero el Espíritu nos fortalece, nos abre los ojos, nos hace entender y nos da la fuerza para poder escapar. Usted decida por creerle a Dios. La Escritura primera, el juicio viene por la casa de Dios, está en primera de Pedro 4:17 al 18. En segunda de Corintios 5:10 al 12 está que vamos a ser juzgados individualmente por el tribunal de Cristo. Y para eso es que nosotros nos estamos preparando. Dios está santificando su iglesia porque vamos a ser juzgados individualmente para poder participar de las bodas del Cordero. Efesios 5:15 al 20. Juan 4, lo tocamos. Y Mateo 6, estableciendo como principio en Mateo 6 lo que es el secreto. Y Hechos 15. Así que, si no viste el video, velo. Y si no quieres verlo, no lo veas. Yo ya hice lo que tenía que hacer de parte del Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que lo verá mucho pueblo. Tú, pueblo de Dios, vuelvo y te repito, las parábolas son para los impíos. Las parábolas son para los impíos. Hay mucha palabra que te van a decir que está escrita. Aprende a discernir la verdad. Métete en el Espíritu, porque los tesoros de Dios están reservados solo para los hijos. Por eso no me creas, no creas solamente así porque sí. Investiga, ora, investiga. Y te digo, y te acierto y te prometo que tú vas a encontrar cuál es la voluntad, qué es lo que el Espíritu está haciendo para este tiempo. Por eso comencé diciendo conocer la voluntad de Dios. En un punto dado hablé sobre la importancia del conocer la voluntad de Dios para este tiempo. La voluntad de Dios para este tiempo. Los impíos y los inmundos y los que se han metido, que son los que han distorsionado la palabra de la verdad, los burladores, los que se hacen llamar apóstoles y no lo son, los que se hacen llamar profetas y no lo son, los que se hacen llamar maestros y no lo son, los que se hacen llamar pastores y no lo son, quedan descubiertos cuando un pueblo de Dios comienza a tener intimidad con el Cordero de Dios, y el Señor mismo los va a llevar por la palabra, los va a instruir por la palabra, y usted va a poder discernir quién habla de parte del Espíritu y quién está hablando de parte del mismo demonio.
del mismo demonio. Así que la elección es tuya. Abraza lo que te gusta o mejor abraza lo que el Espíritu quiere tratar con tu vida personal. Ese es mi consejo, el consejo del Espíritu de Dios para tu vida. Así que Dios te bendiga.